grabando. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro debate, ¿cierto? Este debate tiene que ver, vamos a debatir indicadores sociales, ¿cierto? Haciendo un énfasis en la pobreza y en la lectura de voz llamada hacia un sistema de indicadores sociales. En la primera pregunta que sugiere la guía de actividades para iniciar el debate es comentar acerca de las bondades o desventajas de la medición de la pobreza, teniendo en cuenta la percepción, ¿cierto? Yo voy a empezar. Creo que son más las desventajas que las ventajas realmente. Creería que como ventajas podríamos mencionar una en especial, y es que teniendo en cuenta la percepción a la hora de medir la pobreza, nosotros podemos conocer como más detalles del indicador, ¿cierto? Porque los análisis cuantitativos por sí solos solo nos arrojan una serie de datos que nos llevan a tomar decisiones en base a estadísticas, pero los datos cualitativos nos dan luces acerca de en realidad qué está pasando. Entonces creía que esa es una ventaja en cuanto a la utilización de la percepción como indicador de pobreza, ¿cierto? A la hora de medir la pobreza. Y las desventajas son muchas, ¿no? Porque nos dejaríamos llevar mucho por la subjetividad digamos, de la medición cualitativa, lo cual aumenta el grado de incertidumbre, y una política pública, que es a la final la finalidad de medir un indicador de ese tipo, es el cumplimiento de una política pública, no puede darse el lujo de tener muchas imprecisiones, ¿cierto? Porque en la medida de que se tengan más imprecisiones, en la medida de que el grado de incertidumbre sea mayor a la hora del cumplimiento de una política pública, esta puede resultar ser un poco imprecisa. Max Weber decía que la subjetividad tiene que ver con la intencionalidad de la persona, y la intencionalidad de la persona, dentro de esta intencionalidad están inmersas muchas cosas, por ejemplo, el estado emocional, algunos eventos coyunturales. Entonces, a la hora de hacer entrevistas cualitativas, le preguntamos a una persona qué piensa acerca de la pobreza, y se va a ver llevado por todas esas pasiones. Entonces nos va quizás a dar una información que no es tan verídica o tan concisa. Yo creería que lo importante de eso entonces es articular las entrevistas cuantitativas con las entrevistas cualitativas, para que en conjunto se puedan tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de las políticas públicas. Yo creo que le vamos a dar la palabra entonces a mi siguiente compañera, que la veo aquí en pantalla, que es Rosa. Rosa, ¿tú qué piensas acerca de la pregunta? Bueno, yo pienso silenciado. ¿Ya? También pienso que tiene demasiadas desventajas la medición de la pobreza, porque siempre miran lo material, ¿no? Siempre por fuera, lo que tienen en la casa, por ejemplo, el trabajo. Estaba leyendo que miden, por ejemplo, que una persona que con 187,000 pesos puede hacer un mercado familiar para 4 personas, y eso está bien. Ya lo están empezando a sacar de la línea de pobreza, cuando sinceramente son cosas pero muy básicas, que no cubren lo que es una alimentación regulada o buena que debe tener una persona. Y eso solo mide lo económico. Esa sería una desventaja. Y pues una ventaja es que se esfuerzan también en que con esas encuestas que hacen, se esfuerzan para que
esa necesidad que tiene la comunidad o que tiene ese hogar sea mejorado a través de las políticas públicas, aunque sea hecho por encima, muy, muy por encima de lo que en realidad la comunidad o el hogar necesita. Listo. Muchas gracias, Rosa. Entonces continuamos ahora con Liliana. Liliana, ¿tú qué observación tienes acerca de la pregunta? A mí me parece que estoy de acuerdo contigo en el hecho de que los estudios se deben complementar con encuestas cualitativas y cuantitativas, ya que la subjetividad de las personas puede, digamos, viciar un poco la investigación, ya que cada persona, cada individuo, cada familia va a tener una percepción diferente y no necesariamente que se ajuste a una realidad globalizada de la comunidad que se está estudiando. Por ejemplo, hay personas, ahí también se decía que la subjetividad también debe tenerse en cuenta qué es pobreza para esa persona, ¿no? O sea, cómo utiliza sus gastos, en qué invierte, cuál es su percepción de vida o de calidad de vida, ¿sí? Y realmente también estudiar cuáles son sus ingresos, cómo logra esos ingresos, cuántas personas viven y el entorno en donde están viviendo, cómo es su habitación, si hay sobrepoblación o realmente están viviendo, tienen una cierta calidad de vida o no. Porque realmente allí sí se haría algo mucho más objetivo y no decir, ay, no, si es que yo quiero tener una casa más grande, ¿sí? Ahí la subjetividad puede viciar un poquito el estudio que se quiera lograr. Muchas gracias, Liliana. Vamos con John. John, tú aquí, ¿tú qué puedes opinar de la pregunta que estamos haciendo? Bueno, gracias. Yo creo y estoy de acuerdo con ustedes en muchos de los puntos que han abordado. Creo que primero tenemos que saber cuál es el objetivo de la investigación, hacia dónde queremos lograr, porque eso creo que un tema conceptual, como lo dice Liliana, es saber qué es la pobreza, ¿no? O sea, qué identifica a la persona cuando se siente pobre o qué es pobre. Y esos datos cuantitativos o cualitativos que estemos logrando establecer es por eso, como nos enseñaron en el tema de los métodos utilizados en el tema de la pobreza, según vos, que hablaba sobre el método de ingresos o el método de indicadores sociales. O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Hacia dónde podemos lograr que esos indicadores nos permitan objetivamente lograr que esa política pública llegue a los territorios donde realmente se necesita? O sea, que no sean desde el punto de vista, porque siempre el empirismo genera es que cada uno, desde la percepción que tiene, como dice la pregunta, desde la percepción que cada uno tiene, cómo lo puede abordar. Si es necesidades básicas a través de los servicios públicos, si a veces de satisfacción de una necesidad de comida de los tres, desayuno, almuerzo o comida, o sea, obtener los ingresos necesarios para poder obtener esos beneficios de necesidad de recreación o de vida, de una vida cómoda, de calidad. O sea, yo creo que los indicadores sociales nos van a permitir eso. O sea, desde la lógica de la aplicación de un instrumento de recolección, ya sea a través de una encuesta o de una entrevista semiestructurada o estructurada, podemos lograr que esos espacios ya objetivos a través de una encuesta, pues es que creo que es donde podemos nosotros tener una fortaleza clara para que esas decisiones que generalmente, no nos digamos mentiras, en nuestro país, desde un escritorio, se toman decisiones sin tener investigaciones claras en el territorio, ir a conocer las necesidades de la gente, ir a buscar esa percepción, ir a buscar cómo realmente viven, se lograrían unas políticas públicas claras en nuestro país para esa gente que realmente lo necesitan. Y a veces las políticas públicas van es que la gente que es pobre va a seguir pobre. Entonces eso lo que creo que nosotros como sociólogos en este momento nos invita a hacer esa reflexión clara de que nuestras investigaciones que vamos a hacer tengan que ser con esa objetividad clara de que lo que busquemos es
suplir esas necesidades dentro de una sociedad que está pidiendo a gritos que se hagan unas investigaciones serias con datos serios para tomar decisiones claras. Muchas gracias, John. ¿Alguien tiene, no sé, una réplica o algo que comentar a lo que se ha dicho aquí? No sé si alguien quiere levantar la manito. No, yo estoy muy de acuerdo también con John en el que los estudios se deben tener en cuenta para la elaboración de las políticas públicas y sociales y que lleguen realmente a las personas que sí se están necesitando esa acción, ¿no? Esa acción social. Y también lo que dice John, que las políticas públicas como que no logran que las personas en realidad salgan de la pobreza, sino que uno mira que esos programas siempre están en pro de que la persona haga un trabajo, pero siga en esa rutina siempre de un trabajo mínimo en asociaciones, pero no se ve en realidad el cambio que hay en su casa. Siempre está como un mínimo, con un sueldo mínimo para suplir necesidades básicas, pero no pasa de allí. No pasa como para satisfacer necesidades que se podría decir que son gustos que no están enteramente para una política pública, como puede ser que se pueda dar un paseo o que las personas que terminaron el bachillerato puedan realizar una universidad o hacer otras cosas. Perfecto. Bueno, yo quiero agregar, digamos, una de las bondades, porque pues con lo que ustedes dicen, pues uno también va sacando más conclusiones, ¿cierto? Una de las bondades que yo veo es que de la subjetividad en la pobreza es precisamente que a través de un trabajo de campo muy riguroso nosotros podemos llegar a conocer las necesidades puntuales, ¿no? Exactamente qué es lo que está pasando en un territorio para que a través de una entrevista cuantitativa podamos direccionar mejor las políticas públicas, que ese es más o menos el objetivo que se pretende pues con todos los análisis que se puedan hacer, y más con un indicador tan importante pues como es el indicador de la pobreza. Continuemos entonces con el debate. Vamos a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los países? Entonces, yo quiero que la pregunta, en el orden de mi pantalla, siga entonces la señorita Rosa. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Ah, bueno. Pues como dije, para ese tengo varios puntos. Por ejemplo, el bienestar psicológico. Que se averigüe cómo está la persona psicológicamente para llegar a alcanzar sus objetivos, para salir de esos indicadores de pobreza que tiene estipulado la CEPAL, ¿no? Porque muchas veces lo psicológico hace que uno o rinda para alcanzar sus logros o se apague y muchas veces podríamos decir que muchas personas llegan al suicidio por ese cansancio que tienen y por esa poca atención que tienen de parte de las entidades públicas también o de la familia, esa carga tan grande que tienen. Voy a cortar porque el tiempo está acabando. Muchas gracias, Rosa. Continuamos entonces con Liliana. Como habíamos comentado, a mí me gustaría también que tengan en cuenta en las políticas sociales la reinserción a la sociedad de las personas que están en las cárceles, porque realmente allí no se está haciendo un trabajo juicioso en donde las personas que llegan allí aprendan a hacer algún oficio o alguna actividad que les permita volver a cumplir pues con las leyes. Incluso yo veo allá que, porque he hecho un trabajo juicioso allá en las cárceles,
que allá se permite, digamos, el consumo de marihuana. O sea, no hay una reinserción incluso de esa cultura, de no recaer. Y las personas vuelven y caen y salen a las calles. Las personas están ansiosas de salir a la calle, pero a los meses vuelven. Entonces, sería muy bueno que tengan un estudio juicioso que tenga en cuenta esta población. Muchas gracias, Liliana. John, ¿tú qué opinas? Ahora sí creo que me escuchan. Exacto, ahora sí. No, pues, es correlacionado con lo que dice la compañera Liliana, es frente a querer saber una medición frente a la perfilación de una persona que tiene actividad delincuencial o que tiene una carrera en la delincuencia. Por ejemplo, establecer edades, entre las edades, medición entre edades, por ejemplo, cuáles han sido los factores que inciden para que la persona se vuelva delincuente, cuáles son los registros reales para que esta persona pueda desarrollar esa motivación para generar el tema de la delincuencia. Por ejemplo, si se puede clasificar entre edades, o sea, si entre los 10 y los 15 años la persona que quiere ser delincuente tiene esta situación o esta perfilación psicológica, o cuáles son los baluartes, por ejemplo, en el tema familiar, si genera familias disfuncionales. Esos son serie de aspectos que generalmente no se tienen en cuenta. Me gustaría empezar a conocerlo para que los países tengan una política clara realmente para resarcir esa evolución o esa generación de delincuentes, porque es ahí donde nosotros tenemos un déficit bastante notorio y creemos que las autoridades policiales, policivas o administrativas que generan la política pública no tienen una herramienta clara de medición que puedan generar realmente a dónde pueden atacar. Eso creo que es una buena alternativa para los países. Bueno, yo quiero cerrar, digamos, exponiendo dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Por un lado, pues esto es un tanto más, voy hacia el deseo, ¿no? Porque no puede ser muy real, y es el hecho, o quizás no lo tengan en cuenta, y es el hecho de que para el cumplimiento de una política pública es esencial la participación de las personas a las cuales se les piensa suplir la necesidad. Entonces, para mí sería muy importante que se mida el grado de satisfacción de las personas frente a las políticas públicas. Para así uno poder determinar si las políticas públicas realmente van a suplir las necesidades que las personas realmente desean. Y por otro lado, conforme se va estableciendo la política pública, medir qué tan grado de cumplimiento está teniendo en su desarrollo. Eso me parece fundamental. Y por otro lado, me parece que se debe tener en cuenta el medio ambiente. La interacción entre persona y medio ambiente es vital. Si hablamos de la vida, lo único que nos va a sostener en este planeta es un equilibrio entre la interacción hombre-naturaleza. Si no hay ese equilibrio, pues sencillamente no hay vida. Y es clave medir y estudiar cómo está esa interacción entre hombre y naturaleza. ¿Realmente está equilibrado? ¿Realmente el desarrollo industrial que muchas veces busca un desarrollo en el bienestar social, porque muchas de las prácticas que se hacen son para buscar realmente un beneficio, ¿cierto? Muchas veces para financiar las políticas públicas, como las regalías obtenidas por el petróleo. Pero hay que ver qué tan beneficioso es para las personas el uso que se le está dando a la obtención de los recursos. Eso me parece que es clave a la hora digamos, de establecer una política de la vida. No sé si alguien más tiene alguna réplica o continuamos. Continuamos porque tenemos solo 3 minutos ya.
Eh, creo que nos podemos extender hasta los 25 minutos, así que... Pero por el programa, no cierto. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, vámonos a la última pregunta. Y la última pregunta dice, ¿cuál visión de desarrollo creen que plantea vos? ¿Y cuál es la visión de desarrollo que debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Entonces, continuamos con John. Yo creo que según el planteamiento que se está realizando por la lectura que nos plantean, yo creo que el sistema de indicadores en Colombia, inclusive por el tema del DANE frente al censo, yo creo que eso tendría que cambiar muchísimo, porque como lo dijiste tú en este momento, el impacto que generan esas numeraciones, esos datos, esas cifras que se generan ahí, realmente dónde van a parar. O sea, creo que los colombianos no tenemos claro realmente qué se hace, porque eso inclusive hubo una desinformación clara, porque realmente esas cifras se desarrollan por un grupo seleccionado de personas que no son de todo acceso, y por eso hay una desconfianza total generalizada, y creo que ese es uno de los puntos de partida para que podamos tener en cuenta que esos datos del DANE realmente qué se hace y qué impacto tienen realmente en la población. Ok. Rosa, sigamos contigo. Bueno, pues más o menos como dice John, que las encuestas deberían tener en cuenta a todas las familias, y dentro de esa familia a cada individuo, como no hacer la entrevista global, sino como a cada familia lo que siente, lo que aporta, la educación que tiene para aportar a esa familia que salga de la pobreza. Listo. Liliana, ¿tú qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo con John en cuanto que esos estudios qué tan juiciosos son, qué tan reales son, porque cuando salen los indicadores de desempleo en Colombia dicen, no, ha disminuido el desempleo, pero entonces ¿cómo están calificando el empleo? Lo están calificando como el empleo que es con todas de la ley, o también están teniendo en cuenta el subempleo. Y realmente si se está catalogando las ventas ambulatorias como trabajo formal, ¿sí? Formal. Entonces, ahí es la parte que uno dice realmente cómo se está llevando esas investigaciones, cuáles son los parámetros que se tienen para esos estudios, y realmente si se están teniendo en cuenta todos los aspectos que se requiere para poder dar una solución real a los indicadores sociales que se están estudiando. Queda menos de un minuto, compañero, para que alcance a hablar y quede grabado. Listo. Bueno, yo voy a responder las dos preguntas así muy rápido. Bueno, para vos, digamos que el sistema de indicadores sociales él lo define, digamos, en base a tres indicadores: el nivel de salud, el nivel nutricional y el nivel educativo. Él utiliza, bueno, una serie de cálculos, ¿cierto? Para determinar, digamos, cuál es el grado de conformidad. Y 3. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer la tercera pregunta, ¿cierto? Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es la visión del desarrollo que creen que plantea vos y cuál es la visión de desarrollo que debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Para vos, el desarrollo social se puede medir como a través de indicadores que reflejan el nivel de salud, el nivel nutricional y el nivel educativo, inclusive la calidad de vivienda, ¿cierto? En determinado territorio. Entonces, vos defines la pobreza directamente en términos de desarrollo social, ¿cierto? Yo considero que en Colombia, obviamente, esto funcionaría muy bien, pero adicionalmente, pues las necesidades del país llevan a otras cosas. Y es aquí cuando hablábamos que es importante articular la información cualitativa con la cuantitativa. Colombia es un país
multicultural, y eso lo lleva a que en cada región haya muchas necesidades, ¿no? Porque en una región existen unas cosas, en otra región otras cosas, explotan unos recursos en unas regiones, en otros no. Entonces me parece que esa medición debe ser fundamental a la hora de determinar la pobreza aquí en el país. Tener en cuenta los análisis cualitativos y unificarlos con los análisis cuantitativos. Y continúa Liliana. Bueno, sí, como concluyendo, podemos decir que sí, realmente la interculturalidad que tenemos aquí en Colombia se debe tener en cuenta también en esos estudios de políticas sociales, porque fíjate que también, por ejemplo, cuando se están dando vivienda, por ejemplo, en la costa, llegan y dan las viviendas con las estructuras que se dan en la parte urbana. Y realmente la cultura de la costa es tan diferente que la parte social es más importante para ellos, digamos, la interrelación con sus vecinos, con sus familias. O sea, la parte social el área social tiene que ser mucho más abierta, no es con las 4 paredes que tenemos, digamos, en la parte urbana, y esa parte no la tienen en cuenta. Entonces llegan y entregan, digamos, ayudas y dan y fortalecen, digamos, sí, las soluciones de vivienda, pero sin tener en cuenta esos factores culturales para cada región. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, Mario, que se tenga en cuenta, que se pueda estructurar esas políticas sociales de acuerdo a las necesidades básicas de cada región, de cada comunidad. Muchas gracias, Liliana. John, ¿tú con qué quieres cerrar? Pues una conclusión general que quisiera plantearles a ustedes y que llegara a la reflexión es que qué bueno sería que los indicadores sociales llevaran un tema de medición para esas mismas mediciones. O sea, si fuera la redundancia. O sea, que realmente, si supiéramos qué impacto realmente tienen esas mediciones y hacia dónde pueden llevarnos con la claridad en porcentajes, que siempre generalmente nosotros observamos cifras, observamos mediciones que son puntos de referencia para tomar decisiones, pero realmente esas decisiones son claras frente a los temas que tú mismo lo mencionaste, Mario, en cuanto a las dos variables que se pueden manejar en el tema cualitativo y cuantitativo, es que el valor como tal del dato tiene que ser reflejado a través de unos hechos y una historia que tiene ese dato. O sea, que generalmente la mayoría de los investigadores empiezan a tener una serie de documentos, de hechos para poder uno interpretar y dar hipótesis de lo que está pasando, pero generalmente se queda a veces, como nosotros lo señalamos, en siempre subjetividades. Yo creo que los datos nos deben dar realmente señales claras para tomar decisiones acertadas. Y eso creo que es una conclusión que yo quiero que nos llevemos para el tema de lo que es ese tema de indicadores sociales, que para mí son un valor fundamental para dar un referente que nos van a dar luces en cuanto a una orientación clara a una investigación. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Rosa. Pues yo quería decir también que para tener una un mejor conocimiento sobre la pobreza y utilizando esos indicadores sociales, también sería muy bueno que las personas no siempre tienen que ser fuera del lugar donde están implementando esa política o la investigación que se va a realizar. Si hay personas de ahí mismo del pueblo o de la vereda, del lugar, de entes de la comunidad
es mucho mejor y se va a tener datos más relevantes, más conscientes sobre la realidad que esa comunidad está dando y va a obtener muchos mejores aportes para que la pobreza se pueda disminuir o la política social se pueda hacer mejor aplicable. Y también de que cuando apliquen esa política social, los seguimientos sean más rigurosos, porque siempre dan a los pueblos, por ejemplo, vamos a hacer el acueducto, pero como pasó que en la costa pacífica decían que el acueducto en Guapi ya estaba hecho, cuando en realidad ni siquiera han hecho los estudios necesarios para que ese acueducto se dé, además de que lo tienen como proyecto, que está hecho y que la plata ya está girada. Y pues el gobierno se sustenta en eso, en esas falsas noticias, y así no sigue en realidad, o en realidad se está dando cuenta de lo que está pasando, pero jamás toman una decisión para que las cosas cambien. Solo por encima, o le ponen el acueducto a 2 o 3 familias y ya con eso. Para ello es una política social que se implementó en toda la comunidad. Muchas gracias, Rosa. Yo cierro diciendo que lo que plantea vos acerca de su sistema de indicadores sociales es muy valioso previo al establecimiento de políticas públicas, ¿cierto? Conocer el nivel de salud, el nivel nutricional, el nivel educativo, la calidad de la vivienda, que son claves, pero que no pueden ser definitivas, ¿cierto? No podemos dejar la opinión de las personas por un lado. Entonces me parece que es fundamental articular todo esto, articular todos los estudios que podamos hacer desde la sociología o desde las ciencias sociales en general, y a la vez articularlo siempre con un contacto directo con las personas, porque son en realidad las personas, como lo decía yo, las que deben medir el nivel de satisfacción de la política que se desea emplear. Entonces, yo quiero cerrar de esa manera. No sé si alguien más tiene una opinión, y si no, pues concluimos el debate. Realmente muchas gracias, estuvo muy bueno, y bueno, esperemos que al profesor también le haya parecido tan bueno como a nosotros. Bien. Así que estén muy bien, nos vemos. Ale, bye. Chao. Un gusto conocerlos, bye.